buenas tardes. Hoy tenemos con nosotros a Gabriel, ¿verdad? Que nos va a contar un poco, nos va a explicar bueno, un problema que le está ocurriendo últimamente, ¿verdad? Y nos va a describir un poco, pues, de qué se trata, Gabriel. ¿Nos puedes comentar un poco con esa actitud, con el máximo detalle posible, cuál es el problema que estás teniendo últimamente? Bien, bueno, primero que nada, gracias por la oportunidad de dar a conocer un poco mi historia. Para mí creo que me hace bien también un poco drenar un poco la situación que estoy viviendo en este momento, así como la he visto mucho en el canal de YouTube, que hay muchas personas que también se están expresando con esto y creo que a todos nos hace sentir un poco más confortable, ¿no? Por supuesto. Bueno, la situación que vengo pasando, bueno, soy como una estadística más en cuanto a lo que viene a ser los ataques de pánico. eh, Desde hace más de un mes y medio más o menos, fue el primer momento en el que me ocurrió el ataque de pánico. Este, yo no sabía qué era eso, no tenía la menor idea de que eso existía. Más bien me impresionó muchísimo porque tengo un familiar que falleció de un infarto unos meses antes, a través de un infarto, y cuando a mí me dio el ataque de pánico, sentí los mismos síntomas que describieron lo que sentía mi tío en ese momento, que era más que todo como una presión en el pecho, el tema del adormecimiento de las manos. En ese momento que me ocurrió el primer momento que me dio el ataque de pánico, yo pensé que era un principio de infarto o un infarto, la verdad que fue lo primero que se me vino a la mente, y ahí enseguida acurrió a un médico, y bueno, ahí fue donde me hicieron, bueno, todos los controles de electrocardiogramas, una serie de exámenes allí, y efectivamente me dijeron que lo que tenía era un ataque de pánico. Entonces para mí fue como que me quedé como que desconcertado porque no sabía qué era eso. Uno como que siempre lo escuchaba, o al menos en mi caso siempre lo escuchaba, y era como algo que le pasaba a personas que eran sensibles o que estaban como, no sé, muy estresadas, pero que no, a nivel sintomático no me imaginé lo fuerte que pudo llegar a ser esto, o que puede llegar a ser el ataque de pánico, ¿no? Entonces, sí, la primera vez que me ocurrió, por ejemplo, en realidad fue a las 6 de la mañana. Yo estaba durmiendo y me desperté con un fuerte dolor en el pecho, una presión en el centro del pecho. Ujú. Este, y nada, yo pensé que había sido como algo más digestivo. Igual me quedé como un poco desconcertado, o sea, que como que pasó un rato y después se me logró quitar el dolor en el pecho y me volví a acostar, pero como que después que desperté y empecé a hacer mis actividades durante el día, como que me quedó una mala sensación por dentro, como que un susto que tenía internamente que no entendía bien qué era, y fui llevando mi jornada sin saber exactamente qué era, hasta que después en la tarde tuve también una reunión por Zoom a través de, yo estudio también, entonces como que tuve una reunión muy definitoria de lo que iba a pasar con respecto a un curso que estoy haciendo, y ahí como que me entró mucha más angustia de saber qué iba a pasar. Y pocas horas después de esa reunión que tuve, ya yo iba manejando, iba conduciendo mi auto, llegando a casa, y ahí fue donde me dio. O sea, fue manejando, me dio ya llegando a casa, y lo que hizo fue acudir a un médico cercano allí. Ujú. Entonces, bueno, eso fue bastante, bastante difícil ese momento, de verdad. No Vale, o sé si sea, que tienes... dirías que lo puedes quizá asociar con algunos momentos de tu vida cargados quizá de estrés, ¿no? De nervios, que tú te sentías de esa manera, ¿verdad? Sí, total. Bueno, lo que te digo del curso que estoy haciendo era como una fase definitoria. Eso sin duda fue lo que me generó la explosión, digo yo. Lo que ya yo más o menos he pensado mucho fue lo que explotó. Sin embargo, yo creo que tengo muy claro las situaciones que me han llevado, que me llevaron a los niveles de estrés que generaron el ataque de pánico. Los tengo creo que bastante identificados. Y es que, bueno, yo soy una persona que yo vivo acá en Uruguay, en Montevideo. Ujú. Yo soy venezolano, no tengo acá viviendo más de 3 años, casi 4 años acá. Y bueno, no estoy con mi familia, entonces eso ha sido algo bastante difícil de lidiar, el estar solo, estar eh, lidiando con todas las situaciones uno como que uno solo, ¿no? Bastante complejo. Esa es una de las cosas que yo considero que se me ha hecho bastante difícil, y el tema económico también, porque acá, bueno, es bastante difícil el tema de llevar, no tengo la comodidad de mi casa, que no pagaba nada viviendo con mis padres. Acá como que la situación económica se ha hecho bastante compleja,
y eso de alguna forma también me llevó a que yo siempre, bueno, me guardaba muchas cosas para mí, a pesar de tener a mis padres allá en Venezuela, para mí como que yo me guardaba todas las angustias económicas, no las soltaba nunca, porque era como darle más preocupaciones a mis padres. Entonces yo me guardaba todas esas cuestiones para mí, y, o sea, y los desafíos que yo enfrento acá, siempre como que soy una persona que me los guardaba, las cosas malas me las guardo muy para mí, y eso creo que terminó desembocando en lo que me generó. Más allá del tema económico y todo, fue más que todo guardarme esas emociones, creo, ¿no? No sé si bien fue eso, ¿no? No sé qué es lo que desembocó, pero creo que yo haciendo un análisis interno, me parece que eso sí fue el tema económico, el tema yo de el relacionamiento con mis familiares, que a pesar de que los quiero y no he tenido ningún problema con mis padres ni mis familiares, como que mi mismo orgullo personal hacía que no le demostrara que yo me sentía capaz débil acá o que tenía problemas. Entonces eso terminó, creo que incidiendo mucho en la carga alta de estrés que yo tenía acá o que tengo acá, y bueno, desembocó en este ataque de pánico, ¿no? Claro, que tú relacionas ciertos factores y aspectos de tu vida, como bien puede ser el factor económico, el estar solo, ¿no? Quizá te ha resultado muy difícil pasar por esto sin tener a alguien cerca, ¿no? Quizá un familiar, amigos o gente de confianza, ¿verdad? Totalmente, totalmente. De verdad que ha sido bastante fuerte. Y también, como te digo, tengo una carga de trabajo. Yo, por ejemplo, acá trabajo haciendo Uber, cosa que es una cosa bastante estresante también. El conducir un auto es bastante complejo. Y no es como que el sueño que yo he tenido toda mi vida, pero es lo que hago para poder trabajar mientras estoy tratando de conseguir mis objetivos. Pero sin duda el conducir en una ciudad es bastante, el lidiar con público es como que bastante complejo también, y no es algo que me apasione, entonces capaz que eso también arrastra un poco el tema, ¿no? Eh, y bueno, sí, sin duda eso, toda esa serie de cosas creo que han sido bastante difíciles de lidiar. Sin embargo, bueno, acá he conocido muchas personas, tengo muchas amistades, y uno como que trata de verle el lado positivo a las cosas. Y bueno, eso básicamente, eso es lo que sería, sí. ¿Y cómo Este, crees que te ha afectado todo esto en tu vida? Es decir, estos ataques de pánico que me describes como presión en el pecho y demás, ¿cómo crees que te ha afectado en las áreas de tu vida? Es decir, en el trabajo, en el tema social. Sí, bueno, esto realmente que tengo, como te digo, hace mes y medio, realmente no sé cuándo se me va a terminar, no sé cuándo se me va a ir. Sin embargo, yo considero que, bueno, gracias a la información que he visto, me he informado muchísimo. Aparte, mi padre también sufrió de esto. Pasa que yo estaba muy chico, no me acordaba bien o sea, ese episodio en el cual él también transitó por esto, lo cual me ha hecho de bastante ayuda, ¿no? Pero sí, la verdad que me ha afectado muchísimo las primeras 2 semanas, porque ¿qué pasa? A mí me dio el primer ataque de pánico, después duré, yo pensé como de mi desconocimiento, pensé que era algo que te daba una vez y, no sé, cada cierto tiempo, no me imaginé que fuera algo tan recurrente, y yo estuve bien después de los 2 días que me dio el ataque. Más bien incluso con unos amigos vinieron a casa, hicimos un asado, o sea, como que celebrando que ya había pasado, y resulta que a los 3 días volvieron otra vez los síntomas. Y a mí de verdad que los síntomas Yo he escuchado de gente que le da ciertos síntomas como, no sé, mareo, o algunos solamente le da presión en el pecho. Yo siento que a mí me han dado todos los síntomas que pueden haber. O sea, a mí me ha dado opresión en el pecho, me ha dado lo que he escuchado también en internet, el tema de la irrealidad, como que me siento como desconcertado, como raro, como si perdiera un poco la noción de la realidad. Sentí un poco de mareo. Entonces, claro, sin duda todo esto, de ahogo también. Hace 2 semanas estuve con una sensación de ahogo por 3 días, que yo no sabía qué hacer ya para quitarme la sensación de ahogo. Era una cuestión de que no podía respirar bien. Y estuve 3 días seguidos con esa sensación y tratando de lidiar cómo recuperar mi respiración normal, ¿no? Entonces, sin duda, esto ha hecho que las primeras 2 semanas, sobre todo, me hizo, obviamente, limitar toda actividad, ¿no? Me hizo dejar de trabajar, me hizo dejar de casi ni salir de casa. Este, sí, yo vivo con mi pareja también, tenía muchos problemas también con mi pareja por eso, porque ella tampoco entendía muy bien lo que está pasando, lo que me estaba pasando. Y sí, sin duda me limitó muchísimo
en las primeras 2 semanas fueron horribles, porque era yo tratando de estar en mi casa, que es donde más o menos me sentía tranquilo, y cuando salía era a pasear al perro, y ya cuando sentía una sensación de interna de miedo, del miedo a morir, sobre todo, que es lo que la sensación que es lo que más a uno se le viene a la mente, de que te vas a desmayar, de que uno se va a morir. Y entonces eso hacía que yo camine 2 cuadras y me regresaba a casa enseguida, o sea, no, todas mis actividades estuvieron básicamente paralizadas, sobre todo durante estas 2 primeras semanas desde que me dio el primer ataque. Este, y bueno, ya después las otras semanas como que me fui informando un poco más de la situación, fui entendiendo que era algo un poco más de la cabeza, más que de que uno se va a morir realmente, sino que es algo que uno tiene que ir aprendiendo a manejar. Y lo que me ayudó realmente fue un segundo ataque que me dio muy fuerte, porque hubo un día que yo uno de los días me sentí relativamente bien y salí a trabajar. Salí a trabajar con mi auto, me sentía bien esa mañana y bueno, salí a trabajar de vuelta y me pasó un episodio creo que más fuerte que el primero. A mí me han dado tres episodios fuertes y creo que el segundo que me dio fue el más fuerte, que realmente sí sentí que me iba a morir realmente. Y fue haciendo también un viaje con una pasajera, total que me dio el ataque de pánico, pero esta vez sí sentí que se me durmió, se me acalambró todo el abdomen, los 2 brazos lo tenía totalmente inmóviles de lo calambrados que estaban. La respiración casi no podía ni respirar. Me tuvieron que trasladar hasta urgencia a un móvil policial. Yo pensé que me iba a dar el infarto definitivamente. Y bueno, ese episodio fue bastante difícil y ahí sí me vi en la emergencia me atendió una psiquiatra. Ujú. Ahí me mandaron un tratamiento, me mandaron el tratamiento más que todo el antidepresivo, me mandaron antidepresivo y en caso de emergencia tomarme un ansiolítico, ¿no? Cuando me dieran estos episodios muy fuertes, la doctora me recomendó tomarme estos ansiolíticos. Este, y bueno, yo al principio estaba muy reacio a la idea de tomar las pastillas, sobre todo el antidepresivo. La otra casi no estoy tomando porque esa como que te duerme mucho y sí tiene como cierto efecto que te duerme mucho, ¿no? Pero el antidepresivo como estaba muy reacio a la idea de pastillas. Yo nunca había sido una persona, yo cuando tengo un dolor de cabeza ni siquiera tomo pastillas, o sea, trato de yo mismo controlarme, o sea, siempre he sido muy reacio a la idea y con el tema de estos antidepresivos también estaba muy reacio a la idea de tomarlos, hasta que mis días fueron unos mejorando, otros empeorando, o sea, no sentía que estaba avanzando, seguía estancado allí en ese episodio de no saber cuándo me sentía bien, cuándo me sentía mal, y me estaba limitando mucho mi vida. Entonces, a raíz de esto, recurrí a una terapia psicológica, ¿verdad? Para que también me ayudara un poco a ver cómo podía yo salir adelante con esto. Y ahí como que la psicóloga me hizo ver el tema de que no estaba mal, en principio, aceptar la recomendación del psiquiatra de tomar medicamentos. O sea, como que me hizo cambiar un poco la perspectiva de lo reacio que uno es con respecto a los medicamentos, ¿no? Y ya tenía como una segunda opinión también y eso me hizo dar un poco de confianza para yo tomar los medicamentos, ¿no? Como que me dio una opinión de que no me iba a ser dependiente, de que era algo temporal, sobre todo con el tema de los antidepresivos. Y bueno, después de esa visita con la psicóloga, como que me decidí, porque realmente no estaba viviendo una vida feliz, no estaba haciendo absolutamente nada, estaba teniendo problemas con mi pareja por mi mismo estancamiento, le estaba dejando también una carga importante a mi novia de, de que ella era la que trabaja y yo en casa lidiando con esto, ¿no? Y bueno, empecé a tomar los medicamentos y de verdad que no sé si es un efecto placebo o qué sé yo, pero de verdad que me empecé a sentir mucho mejor. La verdad que mis días empezaron a mejorar un poco. Ya los síntomas no eran todos a la vez, como de verdad que cuando a mí me daban los síntomas, me daba todo a la vez. No era que una vez me daba un dolor en el pecho, sino que me daba mareo al mismo tiempo, me daba sensación de irrealidad, me daba presión en el pecho, todo al mismo tiempo. Y con los medicamentos, como que fue reduciendo un poco el tema de los síntomas y fueron ya un poco más localizándose, ¿no? Ya no era todo a la vez, sino que solamente era capaz un poco de mareo o un poco de ahogo, y fueron reduciéndose considerablemente. Y todo esto fue, digamos que fue mejorando, ¿no? También eso creo que yo lo ayudé mucho
también de mí mismo, ¿no? Porque averigüé mucho por internet, gracias a Dios hay mucha información ahora disponible y encontré lo que es la meditación, ¿no? Yo no sabía que era eso, yo siempre veía la meditación como para, no sé, para gente, para hippies, no sé, me perdonan todos los que están oyendo, ¿no? Pero siempre lo veía como para otro tipo de personas que no se asimilaba a mi personalidad. Y bueno, decidí probarlo porque de verdad sí algo he tenido a través de estos episodios que han sido muy fuertes, de verdad que ha sido la etapa más difícil de mi vida. Si algo he tenido yo capaz positivo es que he querido salir de esto, no me he enfrascado mucho en decir, bueno, estoy derrotado, ya no puedo con esto, como que siempre he tenido una actitud positiva con respecto a salir de esto y encontrar todas las herramientas que encuentro a mi alcance para lograrlo, ¿no? Y en ese camino encontré lo que es la meditación. Yo me acuerdo que un día yo me sentía muy mal, ¿verdad? Y me estaba acá en casa y decidí, bueno, vamos a ver qué es esto de la meditación. Y decidí probarlo y desde esa primera vez que lo probé, que estuve un rato meditando con una meditación guiada, mira, yo sentí que me liberaron una carga tremenda, sentí como que si me sacara un espíritu de adentro y logré conservar la paz en ese día que tanto necesitaba. Y ahí yo dije, wow, esto de verdad que por lo menos funciona, me está funcionando, ¿no? No fue que me lo quitó como magia, pero por ejemplo, en las noches, ahora lo estoy agarrando como rutina de meditar cada noche y la verdad es que puedo dormir tranquilamente y no, o sea, no te voy a decir que no tenía, que tuve problemas para dormir, porque de verdad, desde que me empezó esto y aprendí a usar la meditación, la verdad que me ha ayudado a dormir todos los días. Más bien los síntomas los he sentido como en el día, ¿no? Que uno tiene ya como muchas preocupaciones, vienen todas las cosas de cómo uno va a poder salir adelante. Entonces como que en el día yo siento que capaz donde más como que pierdo un poco, ¿no? La idea de salir adelante, porque te entran todas las abrumaciones que me conllevaron a estos y es como que una lucha constante de ver cómo lidiar con las situaciones. Pero en la noche es cuando ya tengo capaz un poco más de calma y con la meditación quedo dormido totalmente y la verdad que me viene súper bárbaro en las noches meditar y todo eso está genial. Y ahora lo estoy haciendo en las mañanas también, en las mañanas como para arrancar bien con mi día a día. Y mira, la verdad que tengo, por ejemplo, te puedo decir que estas 2 últimas semanas han sido las mejores porque he podido continuar trabajando. Incluso, mira, yo llegué a la decisión de vender mi auto porque yo pensé que el auto era lo que me ocasionaba esto, ¿no? Pero los ataques que me han dado, bueno, los dos, el otro me dio en casa, pero los dos más fuertes me dieron en el auto. Entonces, yo le agarré un fuerte rechazo al auto, yo ni lo quería tocar, ni lo quería ver, y de hecho llegué a la decisión de venderlo y salir de eso, y nada, después veía cómo hacía. Pero también con las terapias me ayudaron un poco a encontrar realmente qué es lo que me está afectando, ¿no? Y ver como que el auto no era el problema, el problema es todo lo que lo originó, obviamente, ¿no? Pero como que el auto no era lo que desembocaba las crisis de pánico. Yo le había generado cierto miedo al auto porque es donde me había ocurrido el asunto. Y bueno, gracias a todas estas herramientas que he ido utilizando, te puedo decir que ya tengo, desde la semana pasada, te puedo decir que trabajé, sí con más limitaciones, ¿no? Como que todavía no me he aventurado a salir a trabajar con el auto y decir que voy a hacer lo que quiera, pero sí como que dando pasos pequeños he ido logrando perderle el miedo a manejar, a conducir. Y la verdad que he podido estas 2 últimas semanas retomar de nuevo mis actividades, como trabajar, como enfocarme en lo que tengo que hacer en el estudio. Y la verdad que me ha ido bastante bien en esa recuperación, sobre todo estas 2 últimas semanas. Las otras semanas sí lidié con otros síntomas y se me hacía difícil retomarlo, pero estas 2 semanas de verdad que han sido impresionantes porque he sentido bastante libertad. No te voy a decir que estoy ya curado de esto porque como que todavía tengo cierto miedo, cierto temor, pero la verdad que sí he podido retomar mis actividades. Ya salgo con mi perro a pasear por todas las calles, hago Ujú. mis actividades, salgo a la calle, no tengo tanto problema con eso y poco a poco he sabido lidiar con cuando me viene el ataque de pánico. Muy bien. Pues bueno, por lo que me estás comentando, te ha ayudado muchísimo a acudir a una terapia y has descubierto tú mismo una técnica que has visto
que te ha ayudado muchísimo y que de hecho estás notando que la frecuencia de esos ataques de pánico, que quizá la intensidad, ¿no? Han disminuido muchísimo. Asimismo que ya estás empezando poco a poco a hacer más cosas en cuanto a trabajo, ¿no? ¿Que has visto un cambio en Sí. tu vida después de todo esto? Sí, totalmente, totalmente. Como te digo, la terapia me hizo, no sé si normalizar esta situación del ataque de pánico, pero sí me hizo entender de que, o sea, es algo de mi cuerpo, el sistema nervioso, que como que se altera por cualquier cosa y uno como que tiene que aprender a manejarlo, a dominarlo, ¿no? Y lo que me ha ayudado, por ejemplo, en la meditación es que me ha ido frenando el tema de los pensamientos negativos, ¿no? Que es lo que comúnmente a uno se le viene cuando uno tiene estos episodios de que te viene una sensación de que te vas a morir o que va a terminar en una situación catastrófica de que te vas a quedar en medio de la nada y no va a haber nadie que te auxilie. Y algo que me ha ayudado la meditación, por ejemplo, es eso, a tratar de cortar esos pensamientos negativos, ¿no? O como que no se apoderen de toda esa cadena de pensamientos, como que te hace frenarlo un poco y concentrarte en el momento en lo que estás haciendo. Y eso hace que el día, o al menos a mí me ha servido a que mi día a día pueda ser más llevadero y deje de pensar tanto en lo caótico, ¿no? En el desastre que pueda ocurrir. Este, y sin duda la terapia también me ha ayudado a ver eso como una buena herramienta, ¿no? Como a enfocarme en eso, a darle importancia a eso, ¿no? A descubrir internamente dentro de mí qué es lo que está mal, cómo puedo solucionarlo, cosas que antes yo, la verdad que me hacías de manera muy improvisada. Yo sí era una persona que siempre tenía cadena de pensamientos negativos. Entonces, como que la combinación entre la terapia, la meditación, no he escuchado que hay temas alimenticios, temas de, no sé, temas como ejercicio físico. La verdad que no he llegado hasta ese nivel de agarrar y salir a correr todos los días o no he agarrado esa rutina ni de comer muy saludablemente, pero hasta ahora me ha venido ayudando el tema, no sé si los medicamentos, como te digo, no sé si al final es un efecto placebo o no, el tema de los medicamentos, la terapia y la meditación, creo que es lo que me ha ayudado a mí y considero positivo esto porque yo he visto gente que tiene ya 2 años con esto, gente que tiene lidiando mucho tiempo con esto. Y como te digo, no sé si mañana me vuelve a dar un ataque fuerte, que me ha intentado dar, pero yo he sentido que ya ahora me dura por segundos. Ahora es como que me da como una sensación de algo de repente, me adormecen las partes, las extremidades, pero ahí en segundos ya como que me logro calmar y vuelvo a continuar mis actividades. Entonces yo considero, no sé bien hacia qué rumbo va esto, pero considero que hasta ahora, por lo que vengo viviendo estas 2 semanas, la verdad que ha sido como para bien, ha sido como que las herramientas me han servido para yo ir saliendo de esto, ¿no? Entonces, de verdad que eso sería básicamente lo que podría decir. Muy bien. Ahora cuando te ocurren los ataques de pánico, ¿sigues teniendo los mismos pensamientos negativos de antes o eso ya vas notando que lo estás controlando? Es decir, antes me comentabas que cuando te empezaron a dar ataques de pánico, aparte de todas las sensaciones físicas, tenías pensamientos como, por ejemplo, me voy a morir, me está dando un infarto. ¿Ahora te ocurren esos pensamientos? Te sigue pasando? ¿O simplemente pues notas esas sensaciones físicas por segundo y luego ya se te pasa? Sí, bueno, las primeras 2 semanas que me dio esto, casi el primer mes diría, sí, sentía esas sensaciones fatales, de verdad que a pesar incluso ya ir tomando herramientas para salir de esto, como la meditación y lo que hablamos ahora, a pesar de ir tomando esas herramientas, la mente igual te juega en contra y te dice, no, esto es un infarto, esto te vas a morir, te va a dar algo grave, te da algo catastrófico, y era muy duro salir de ese bucle, ¿no? Pero ya estas 2 semanas, o estas últimas, sí, 2, casi 3 semanas que me he venido sintiendo mejor, sí, no te voy a mentir porque es que las sensaciones son tan raras que solamente el que lo ha vivido puede entender bien cómo son esas sensaciones, ¿no? Y como te digo, a mí en mi caso me dieron todas las sensaciones que puedan haber. Entonces, por ejemplo, hay momentos en que de repente me dan como pinchazo en el corazón y un momento que yo pienso que estoy bien y la mente ahí te juega en contra y te dice, no, esto es un infarto, esto puede ser algo grave.
creo que lo he controlado muchísimo más que al principio. De verdad que los pensamientos ya no son los mismos que las primeras semanas que no sabía cómo lidiar con esto. Ahora es mucho menor la cadena de pensamientos negativos fatales. Ujú. Ahora sí se me vienen a la mente porque no te voy a mentir de que todavía hay momentos que me dan sensaciones raras en el cuerpo y digo, no, esto es algo grave, esto es algo feo, pero de verdad que he sabido lidiar un poco más con eso y he logrado entender siempre de que, o sea, como que he aceptado cada síntoma que me da, lo he tratado de aceptar, dejar que fluya, ¿no? Que se dé solo como se dé. Y a veces pienso, bueno, si se va a dar, que se tenga lo que va a dar, pero yo no voy a luchar contra eso y voy a tratar de que se dé solo. Pero como te digo, ha sido como esa mezcla, ¿no? Esa mezcla de la mente decirte, no, sí, es algo grave, pero a la vez también luchar en el momento y decir, no, bueno, esto es algo que va a pasar, no es algo que va a terminar en algo grave y simplemente voy a dejar que ocurra la sensación que estoy sintiendo y ya. Y eso ha sido estando en mi casa, ha sido estando en la calle o compartiendo con amigos o trabajando. Ha sido como lidiar con esos pensamientos, ¿no? Tanto negativos como positivos. Obviamente tratando de que siempre se impongan los positivos, ¿no? Porque es la idea de uno tratar como de ir saliendo ya de esa cadena de pensamientos negativos. O sea que quizá otra estrategia, por llamarlo de alguna manera, que empleaste es, además de esa meditación, de acudir a terapia, quizá la medicación que has tomado, una de las cosas fue un poco aceptar, ¿no? Aceptar la situación, no luchar contra ello, que además eso se trabaja muchas veces en terapia, muchas veces el luchar Sí, contra algo es lo que precisamente nos causa más sufrimiento quizá. Entonces, sí. el hecho de aceptar la realidad, no luchar contra ello y decir pasará, además de trabajar un poco con esos pensamientos negativos y ver que en realidad no son así y que se debe a esas sensaciones que estamos sintiendo y al ataque de pánico en sí, está muy bien. Entonces, bueno, yo creo que esto a las personas que lo están viendo y están pasando un poco por lo mismo que tú les va a ayudar muchísimo. Además que estás diciendo, ¿no? Que desde hace un mes y medio te pasó por primera vez. Sí, exacto, sí, sí. Ujú. Y que ahora, Y pues, estás notando un cambio bastante importante en cuanto a eso, ¿no? Poco a poco. sí, y lo otro que me ayudó mucho fue también porque, como te digo, no ha sido fácil el camino. Como he estado con el auto, siempre como cuando me dan los ataques de pánico, ha llegado momentos en los cuales me he parado en la puerta de un hospital cercano que tenga a la vuelta y ahí hablando con mis padres por teléfono, porque son momentos, episodios muy fuertes que te dan. Y bueno, ahí entro en el tercer ataque que me dio, ¿no? En ese momento que me dio el tercer ataque, no recuerdo bien cuándo fue terminando el primer mes con esto, no recuerdo bien la fecha, pero por ejemplo esa vez que me dio, yo estaba parado en las afueras de un hospital y yo en ese momento recurrí a llamar a mis padres por videollamada, decirles lo que me estaba ocurriendo en ese momento y yo les decía a ellos, voy a entrar a la emergencia. Y, pero, o sea, me quedé mucho rato afuera y no me pasaba nada. Entonces, calmándome con mis padres, logré calmarme a tal punto de que no, o sea, no tuve que recurrir a entrar a una emergencia. O sea, esto me ha dado como herramientas de decir, bueno, esto no termina en algo grave nunca, o sea, bueno, por suerte no termina en algo grave nunca, esto es algo que pasa y eso también me ha hecho capaz entenderlo un poco en este momento de decir, bueno, si bien me puede dar un ataque mañana o pasado, o sea el nivel que sea, no va a terminar en algo, no voy a terminar en emergencias, no voy a terminar en algo, o sea, que realmente mi salud se ve afectada. Y estos episodios que me han pasado en mayor o en menor grado, y al ver de que he estado, incluso yo cuando me dio los primeros días, si bien la primera vez que me dio, yo fui como 2 o 3 veces al hospital para que de verdad me revisaran de vuelta a ver si había algo mal en mí. Y las 3 veces que fui directamente, me hicieron electrocardiograma las 3 veces y todo salía en orden. O sea, entonces como que me ha ayudado mucho el hecho de ver que no me ocurre nada, de ver que es algo que mi cuerpo está, es una sensación horrible, pero en realidad no termina en nada. Y calmándose uno, vas a volver a tu estado natural, o sea, no te va a durar permanentemente eso. Y a mí eso me ha ayudado muchísimo, el entender de que es algo que pasa, no es algo que te va a durar
todo un día, o sea, es algo que la sensación del ataque de pánico dura un tiempo y yo lo he demostrado, o sea, he estado afuera de un hospital y me he calmado hablando con mi familia o me he calmado hablando con amigos y al final no pasa absolutamente nada, o sea, mi ritmo sigue normal, o sea, y entonces reafirmarme eso me ha ayudado mucho también a concientizar un poco cuando me dan los síntomas, como que he concientizado mucho y decir, bueno, no, la verdad que en este momento esto no va a terminar mal, yo lo voy a controlar y ya después. Entonces, así es como más o menos la he tratado de lidiar en este momento, ¿no? Por último, quería preguntarte cómo han reaccionado las personas de tu entorno, es decir, tu familia, tus amigos, frente a lo que te estaba ocurriendo. Cuando tú les, por ejemplo, llamabas a tus padres y les decías, es que me está ocurriendo esto, ellos cómo reaccionaron, qué te dijeron. Sí, a mí me ayudó mucho también, hablé de la terapia, de las pastillas, pero a mí me ayudó muchísimo el reconectarme con mis padres, porque como te digo, como dije al principio, yo era una persona muy orgullosa que a pesar de la distancia de que tengo con mis padres, casi ni hablaba con ellos, porque no estoy viviendo una vida plena al ser inmigrante, no estoy viviendo una vida totalmente como yo desearía, y eso Ujú. como que yo no quería trasladárselo a mis padres. Y era un error, ¿no? Era un error tonto de uno tener ese orgullo que no hace nada bueno. Y a mí esta situación de lidiar con esto me ayudó mucho a nivel con mis padres, me ayudó mucho a reconectarme con ellos. Hablo con ellos todos los días, de verdad que me ha hecho sentir una sensación de gratitud tremenda. Me he reconectado muchísimo con ellos y en especial porque, como te digo, mi padre cuando yo estaba chico, él vivió lo mismo, él vivió el ataque de pánico también, entonces como que entiende perfectamente la situación, entiende por lo que estoy pasando y me da también herramientas de cómo salir adelante con esto y la verdad que me ayudó muchísimo el reconectar con mis padres, con mis hermanos, tengo hermanos también en otros países y es como que esto me hizo reconectarme mucho con mi familia y a nivel de amistades sí es complejo, ¿no? Porque las amistades que yo he hecho acá, por ejemplo, he hablado con muchos que han pasado por lo mismo, ¿no? De ataques de pánico. Parece algo tonto, pero hay mucha gente que ha pasado por esto y tengo amigos cercanos que han pasado con esto y la verdad que me ha hecho bien el desahogarme con ellos, el sentir esa empatía de haber pasado por esto y la verdad que me ayuda muchísimo. Hay algunos que no lo entienden y esos que no lo entienden se han alejado un poco porque piensa que uno está loco o que no sé cuáles son los motivos, pero en este momento te puedo decir que hay amistades que no lo entienden y se han alejado y hay otras amistades que están allí y que lo entienden perfectamente y yo me estoy quedando con esas amistades que lo están entendiendo perfectamente. Y en el caso con mi pareja, que es con la que vivo, sí ha sido bastante complicado, ¿no? Porque es lo que te decía al principio, ella ha tenido una carga grande porque ella está trabajando, tiene dos trabajos y ha sido como difícil para ella sobrellevar esta situación de tener esa carga de trabajar y al principio ver que yo no evolucionaba, como que sí generó muchísimos roces y esto es algo natural porque como al no entender bien qué es un trastorno, que es algo que uno no quiere, uno no desea, es difícil de entender para muchas personas, pero bueno, ya como ha visto que he evolucionado en cierto aspecto, como que las cosas se han normalizado un poco y eso ha hecho que también me siento un poco bien con eso, ¿no? Que ver que hay más consideración de parte y parte. O sea, que Entonces dirías sí. que el apoyo, en este caso, de las personas que nos rodean es muy importante, ¿no? Para pasar este tipo de situaciones, ¿verdad? Sí, sí, es como te digo, yo esto, lo positivo que me ha dejado esto para mí es eso, de uno no guardarse las cosas porque la verdad es que no es sano para uno, tu cuerpo termina explotando, que es lo que me pasó a mí, gracias a Dios no fue algo peor, pero la verdad que sí, te hace valorar a las personas que están cercanas a ti y te hace reconectarte, es lo positivo que de verdad que yo hasta ahora le he visto a esto, ¿no? De reconectar con las personas que más quieres, que más quieres que estén a tu lado. La verdad que a mí me ha llenado de una gratitud tremenda esta situación. Bueno, Gabriel, pues muchísimas gracias por haber aceptado la entrevista. Yo creo que todo lo que nos has contado, que han sido bastantes cosas, va a ayudar a muchísima gente que esté pasando por lo mismo.
incluso quizá les lance a buscar ayuda como lo has hecho tú, Claro. a abrir un poco el tema de pues, ir a un psicólogo, hablar con gente, ya sea familia, ya sea amigos, alguien de confianza. Entonces, pues quizá incluso les irá para dar ese paso. Así que nada, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes de verdad por la oportunidad y bueno, de verdad que también siento una sensación de liberación ahora de poder hablarlo y el hecho de poder capaz ayudar a muchas personas que están pasando por lo mismo, de verdad que creo que les puede aliviar un poco otro testimonio más, ¿no? Porque a mí me ha ayudado mucho eso, el escuchar otros testimonios, también me ha hecho entender un poco lo que me pasa a mí y no sentir que uno está solo en esto y bueno, que uno puede ayudar a muchos contando la historia, ¿no? Sí, Entonces eso, el gracias a hecho ustedes. de hablar con personas que pasan por lo mismo siempre, siempre ayuda o por lo menos ver un poco opiniones parecidas. Bueno, muchísimas gracias, Gabriel. Bueno, gracias.